Bienvenidos al programa Que la Palabra Corra del Ministerio Tiempo de Victoria. Con nosotros el pastor Nicolás Venecio. Señor, te damos gracias por este momento, por estar acá, Señor, donde podemos reconocer tu nombre, donde podemos bendecirte, alabarte, glorificarte, Señor, darte gracias por un día más de vida, Señor, darte gracias por todas las cosas que has hecho en nuestra vida y por todas las cosas que se van a manifestar, Señor, porque creemos que tú sigas haciendo milagros, creemos que tú sigas haciendo obras grandes, Señor, y gracias porque lo estamos viendo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y oramos por aquellos que han pedido oración, Señor, por todas esas peticiones que aún no han sido respondidas, Señor. Anímanos a que sigamos en fe, creyendo en el nombre de Jesús, y sabemos que tú eres poderoso para hacer todas las cosas. Por eso en el nombre de Jesús descansamos en ti, reposamos, entregamos toda carga, toda preocupación, Señor, todo aquello que nos quita la mirada de ti, se lo entregamos para estar centrado en ti, Jesús. Y te damos gracias por tu bondad, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Queremos orar por esta palabra también para que sea hablando a nuestro corazón, a nuestro ser, Señor, en el nombre de Jesús, animándonos, motivándonos, llevándonos ese alimento fresco, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque tú dijiste, yo soy el pan de vida, Señor, y de ti queremos comer ese pan de vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy antes de pasar a la palabra, anunciamos como siempre, los sábados a las 18 horas tenemos una reunión de discipulado, y los domingos de la mañana, para que invitemos a alguien más, también lo podemos hacer, estamos en esa libertad. Hoy vamos a hablar de la alabanza y la adoración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De vuelta. Hoy vamos a hablar de la alabanza y la adoración. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe la importancia de orar, de alabar al Señor? Dice que la alabanza viene de la palabra hebrea que es Shadá, que quiere decir alabar, dar gracias o confesar. Dice. Entonces cuando alabamos al Señor estamos diciendo gracias Jesús, confesamos. También hay otra palabra del Antiguo Testamento que también que es de la palabra hebrea samar, que significa cantar alabanza. Por eso que también la alabanza la podemos cantar, ¿no? Y no solamente que la alabanza es canto, sino que la alabanza también yo con mis labios y con palabras podemos estar alabando, con acciones podemos estar alabando. Cuando tenemos una acción de gracia es alabar también a nuestro Señor Jesucristo. Y hay una tercera palabra también de hebreo que es jalá, halal, que significa alabar, honrar o elogiar. Y estas tres palabras encierran la idea de dar gracias a Dios y honor a aquel que es digno de alabanza. Entonces cuando nosotros estamos alabando al Señor, lo estamos primeramente reconociendo como Dios. Segundo punto, estamos dando una opinión positiva de nuestro Dios, porque también alabar significa elogiar, hablar bien de alguien, ¿no? Cuando alguien habla bien de alguien, está alabando. ¿Y cuánto hablamos bien del Señor? Amén. Entonces lo estamos alabando. Cuando le decimos a las personas que no están en Cristo, decimos, el Señor te ama, Él murió por los pecados, ¿no? Él murió por ti, para que tengas vida, para que seas perdonado y que no seas condenado, ¿no? Y entonces cuando decimos esas palabras, estamos también alabando al Señor. Mientras predicamos, estamos hablando bien de Dios. Eso también es una alabanza al Señor. Qué tremendo eso, ¿no? Yo no sabía eso, pero cuando hablamos bien, cuando decimos tú eres el Señor, el poderoso, el bueno, el que tiene el alfa y el omega, ¿no? El que tiene el poder, la autoridad de hacer las cosas nuevas, también estamos alabando a nuestro Señor Jesucristo. No solamente cantar buenos temas, ¿no? Que es muy bueno hacerlo. El salmista alababa al Señor y muchas alabanzas durante la historia en la vida cristiana, ¿no? Han sacado de los salmos, ¿no? Y los salmos es lo mejor que podemos utilizar para alabar al Señor. Cuando uno dice voy a alabar al Señor, ¿de qué manera hago? ¿Qué escucho? ¿Qué música escucho? Los salmos, lee los salmos
y te va a guiar, es una canción, pero los salmos es la palabra. Dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y el Señor decía que el Padre que buscaba adoradores que alabasen en espíritu y en verdad. Ahora nosotros somos un espíritu con el Señor, tenemos el mismo espíritu, entonces podemos alabar en espíritu. A veces uno dice, no, alabar en espíritu es alabarlo en como algo místico, no, alabar en espíritu es nuestra naturaleza, porque somos un espíritu que se unió con el Señor, amén. Somos eso, hay personas que dicen, no, tenemos que apartarnos como los que van al monasterio, ¿no? Para buscar lo espiritual, que no haya ruido. No, en medio del ruido de la ciudad ahí podemos alabar a Dios, ahí podemos nosotros estar en esa paz con Cristo, porque recordamos que el Señor no se maneja por nuestros tiempos ni por lo que vivimos. Él es el eterno, que Él tiene una paz en medio de todos los ruidos que podamos encontrar, ¿no? Cuando se nos enseña la comunicación, dicen que tiene que haber un emisor y un receptor, y dentro de ello el mensaje, y dentro de ese mensaje puede haber ruido, que el ruido significa algo que está estorbando, pero en el Señor, aunque haya esos ruidos, aunque haya todas esas cosas, podemos alabar al Señor, podemos alabar en el Espíritu, ¿no? ¿Qué es alabar en el Espíritu? Alabar reconociendo que somos un Espíritu, no somos unos pedazos de carne con ojos, decía la persona. No somos carne, no somos, a veces nos vemos solamente en carne, ¿no? Decimos, yo fallo esto, tengo esto, pero nuestra identidad espiritual no la tenemos en cuenta muchas veces. Y nuestra identidad espiritual es que somos santos, que somos perfectos, que Cristo nos mira desde ese punto de vista, ¿no? De nuestro ser espiritual. Y eso es lo que, y conociendo eso, podemos decir que alabamos en el Espíritu al Señor. Y siempre estamos en el Espíritu. Amén. Decirle que está al lado, siempre estamos en el Espíritu. Amén. Ahí, a veces se nos ha enseñado, ¿no? Estar en el Espíritu es cuando uno habla en lengua, cuando uno, y el que no habla en lengua es eso, pero yo nunca estoy, no, estamos todos en el Espíritu del Señor. La lengua es un don de Dios, eso es muy bueno que lo hagan, ¿no? Pero si no habla en lengua, capaz tiene otro don de enseñanza, don de sanidad, ¿no? Y a veces el que habla en lengua dice, yo tengo el don de sanidad, ¿no? Y siempre, pero dice que a unos tienen una cosa, otros tienen otra, pero en la realidad que todos podemos manifestar todas los dones del Señor, porque el Espíritu Santo, que tiene todos los dones, está dentro de cada uno de nosotros. Y por ese conocimiento podemos entrar. Vamos al Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira, alabe al Señor. Eso es como un mandato de Dios, ¿no? Todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Cuánto están respirando? Amén. Entonces alabemos al Señor, porque eso lo manda el Señor, ¿no? Todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que reconozca que Él es Dios, ¿no? Que lo alabemos al Señor, que demos a conocer ese nombre que es sobre todo nombre. La alabanza y la adoración está centrada en el Señor. Vamos a leer Apocalipsis 5, 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la honra, la fortaleza, la gloria y la alabanza, ¿no? Entonces, el Cordero que fue inmolado, que es Jesucristo, dice que Él es digno de eso. Y la palabra digno significa merecedor. Él merece ser honrado, Él merece la gloria, la fortaleza, la sabiduría, todo la merece Él porque Él tomó el poder, ¿no? Y todo dice que en el cielo, todo lo reconocía, millones de ángeles, ¿no? Y también Juan había visto esa visión de millones de personas y de todas las naciones, de todas las lenguas,
y de todos diferentes lados, ¿no? Ahí estábamos nosotros, ¿no? Estaba viendo esa visión de lo que era allá, y todos, ¿no? Alababan al Señor. Y es una bendición hoy que podemos alabar al Señor, que podemos reconocerlo a Él como Jesucristo, que es el Señor. Es una bendición, un privilegio que hoy tenemos nosotros, porque muchos van a llegar allá nomás a alabar a Dios, pero otros vamos a alabar acá en el nombre de Jesús y dar a conocer ese nombre, ¿no? Y dice que todos los seres vivientes, ¿no? Y también recuerdo cuando el Señor fundaba la tierra, ¿no? Dice que los ángeles la alababan, las estrellas del alba alababan al Señor, y los hijos de Dios se regocijaban cuando Dios fundaba la tierra. Entonces también ahí reconocemos que nosotros antes de venir también ya le habíamos alabado a Él, le habíamos reconocido y nos gozábamos cuando Él estaba fundando la tierra. Y somos esos hijos predestinados, nuestra preexistencia. Vinimos de la eternidad. En la eternidad alabamos a Dios y adoramos, y por eso que también lo podemos hacer hoy. Y estamos recordando cómo fuimos conocidos en nuestro espíritu, nuestro ser espiritual. También encontramos que la alabanza no es solamente desde el nuevo pacto, la alabanza siempre existió, dijimos, existió desde antes de la fundación del mundo, durante la ley, ¿no? En Deuteronomio 10, 20 y 21 dice de esta manera: al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Ahí estaba Moisés diciéndole al pueblo de Israel que solamente había un Dios, que solamente a ese Dios tenían que seguir, que solamente a ese Dios iban a servir, porque Él era el objeto de la alabanza de ellos. Entonces Dios es el objeto de nuestra alabanza. Jesús también afirma esto en Mateo 4:10, cuando dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí también estaba diciendo a Satanás, ¿no?, que solamente existía el objeto de alabanza, era el Señor solamente. Él solamente puede ser alabado, puede ser exaltado y reconocido con esa alabanza en espíritu, en verdad, con nuestras emociones, con nuestro ser, porque también cuando cantamos de nuestras emociones es bueno, porque estamos expresando emociones positivas hacia el Señor. Amén. Por eso que es bueno que cantemos. Muchas veces a unos lloran de alegría, ¿no? ¿Cuánto le ha pasado? Una vez estaba alabando al Señor en una iglesia, ¿no? Y de pronto vino como un lloro y decía, pero no era un lloro de tristeza, amargura, era un lloro de alegría, ¿no? Era como que esa manifestación de Dios, ¿no? Y también unos lloran, otros se ríen, ¿no? ¿Cuántos han visto esos hermanos que se ríen y de pronto no les parece que están viendo una comedia, ¿no? Se ríen. Una vuelta un pastor dice, los que saltan, ¿no? Los que a uno se corren, otras personas corren, ¿no? Pero bueno, hay muchas manifestaciones también que hay, pero lo bueno es cuando reconocemos al Señor. También sabemos que también hay manifestaciones que no reconocen a Dios, que no son del Señor, pero cuando reconocemos a Jesucristo, ¿no? Ahí está, dice ahí, donde está hay 2 o 3 en mi nombre, ahí está el Señor. Y a unos lloran, otros ríen, otros por ahí tiemblan, ¿no? Pero todos estamos recibiendo esa alabanza, ¿no? También nos hace bien a nosotros. Eso es lo bueno de Dios. Él para Él, pero también, como Él es bueno, Él también nos da. Dice, bueno, le voy a dar también a ellos para que se levanten. Y a través de reconocer a Dios, también nuestras emociones comienzan a estabilizarse. Amén. Porque a veces nuestras emociones nos sentimos mal, nos sentimos tristes y vamos a alabanza y después toda esa tristeza comienza a desaparecer, comienza a irse. Y uno dice, los enojos también, ¿no? De esa manera tienen que irse, porque hay un poder en la alabanza. Después vamos a ver también. Entonces, en el antiguo pacto se adoraba, se alababa, pero el antiguo pacto era como era más tajante, ¿no?
era bien a bien de la ley, ¿no? Si o lo haces o te va a pasar tal cosa, ¿no? Era así, era la ley, ¿no? Pero gracias a Dios no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor, que Él nos dice, bueno, un abrazo, porque si no seríamos el mismo sistema, ¿no? Hay muchas iglesias que todavía están bajo ese sistema. Si estás en la oración y estás sentado, y te mira mal, ¿no? Si estás en la oración y por ahí viste la Biblia, te mira mal, ¿no? Pero bajo la gracia de Dios estamos en libertad. Y el Espíritu Santo nos lleva a toda la unidad, ¿no? Porque es el Señor. A veces los hermanos de la ley no quieren como bajar la caña, ¿no? Hacemos esto, pero también es el Espíritu que nos motiva. Yo no puedo obligar a nadie a que alabe al Señor, no podemos decir alabar al Señor porque no podemos pararnos y decir alabe al Señor. No, el Espíritu Santo lo va a convencer de alabar a Dios, ¿no? Y eso es, somos guiados, los que son hijos son guiados por el Señor. Entonces ahí comienza la alabanza porque el Señor nos motiva para adorar y para reconocer al Señor. Y eso es tan precioso, tan bueno, vivir bajo la gracia de Dios. Y bajo el Nuevo Testamento, bajo la gracia del apóstol Pablo, en Romanos 15, verso 6, también nos habla acerca de alabar al Señor. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, glorificar a Dios también da de gloria, es alabar al Señor. Dice, y para que estemos unánimes, unidos, y es hacer una sola voz, ¿no? A veces cuando todos cantamos en un coro, ¿no? Se hace una sola voz de la iglesia. Estamos acá, ¿no? Cuando vamos a un concierto, ¿no? También todos mientras, siempre y cuando que sepan la letra, ¿no? Si no sabe la letra va a ser medio imposible, ¿no? Pero unánimes, cuando todos reconocen a Dios, se hace una voz, en el cielo llega una sola voz, ¿no? De la iglesia, de la novia del Señor, de la amada de Jesucristo. Y entonces ahí recibe el Señor esa adoración, esa alabanza, ¿no? Y eso es lo bueno, unánimes, estar unidos. Cuando encontramos con alguien, vamos a alabar a Dios, a unos cantan, ¿no? Los que son músicos, enseguida sacan la guitarra, el teclado, lo que sea, y comienzan. Tengo un amigo que es músico, ¿no? Y siempre que voy a la casa, en cualquier momento saca la guitarra y comienzan a tocar, ¿no? Porque los músicos es más fácil, ¿no? Pero no todos se van a escapar, ¿no? Uno dice, bueno, yo no soy músico, no puedo alabar a Dios. No hay excusa. Poner la radio, poner ahí la palabra del Señor y alabar a Jesucristo. Alabar al Señor, reconocer en todos tus caminos y Él hará, ¿no? Él va a hacer cosas, ¿no? Lo que no podemos hacer, lo que no podemos cambiar, Él lo va a hacer cuando te sentás en Cristo. Así, Señor, tengo esta carga, esta preocupación. Orás por eso y comenzás a alabar a Dios. Y la palabra dice, confía en el Señor y Él hará. Y reconocer en todos tus caminos. Todo lo que aprendemos, por sobre todas las cosas, reconocer al Señor. Decimos, Señor, por ejemplo, tengo que ir a un trabajo. Señor, voy a buscar un trabajo, pero por sobre todo pongo en tus manos esto. Pero vamos a buscar trabajo, ¿no? A uno dice, no, me quedo en mi casa hasta que venga el trabajo, ¿no? A veces puede pasar, pero no siempre pasa, ¿no? Es mejor ir, Señor, en tus manos, yo voy. Y yo hice así también, usaba trabajo, y yo iba, repartía currículos, ¿no? Y nadie me llamaba, ¿no? Y me enojaba, ¿no? Mamá me dijo una vuelta, ¿pero qué te enojas, no? Fui a una vuelta de entrevista, me dijeron que no, y fui a otra, me dijeron que no, y así, pero yo seguía, por sobre todas las cosas, agradeciendo a Dios, ¿no? En contra de mi carne, ¿eh? La carne decía, no, pero en el nombre de Jesús, en mi espíritu, sí, reconocí al Señor. Entonces en el espíritu reconocí al Señor y después consigo un trabajo, ¿no? Y Él hará. Por eso que todos nuestros caminos, reconocerlo a Él primero y Él hará. Dice en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿no?
todo eso sale de la palabra de Cristo, la palabra del Señor. Dice que hay una traducción que nos habla que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Cristo, ¿no? Y entonces dice que la palabra de Cristo muere en abundancia. ¿Cuál es la palabra de Cristo? La palabra del nuevo pacto, la palabra de la gracia, y nosotros podemos vivir bajo esa gracia y reconocer. Entonces cuando nosotros vamos al nuevo pacto también, ahí existen palabras que abunden en nosotros, y esa palabra nos va a enseñar, nos va a exhortar, y con sabiduría para que cantemos, ¿no? También para cantar con gracia en nuestro corazón al Señor. Entonces con salmos y himnos y cánticos que son espirituales. ¿Por qué espiritual? Porque nace de la palabra que es espíritu y que es vida. ¿Ven? A veces uno dice en el salmo una cosa, el cántico espiritual otra cosa. No, todo es espiritual. Todo lo que vivimos bajo el nuevo pacto es espiritual. Bajo la ley, no, bajo la ley era todo lo carnal, todo carne, pero bajo la gracia de Dios es espíritu. Por eso que decía el Señor que Él buscaba adoradores en espíritu y en verdad, pero hasta que el pacto de la gracia no fue instituido después de la resurrección de Cristo, ahí nadie podía buscarlo en espíritu, pero una vez podemos adorar al Señor porque desde el día de Pentecostés el Señor derramó su espíritu sobre la iglesia. Nosotros nacimos mucho tiempo después, pero ya el espíritu fue derramado ahí en Pentecostés, y desde entonces podemos vivir bajo ese pacto del Espíritu. ¿Y qué es el pacto que se le dio también a Abraham? Es el pacto que fue desde un comienzo, desde Adán y Eva, ¿no? ¿Ellos qué vivían? ¿Ellos vivían en la carne? No, ellos vivían en el Espíritu. Pero después por la desobediencia cayeron en lo que es la carne. Pero el comienzo siempre fue así. Y Jesús vino a restaurar eso que se había perdido, eso que se corrompió. Jesucristo vino a restaurar por eso. Hoy estamos volviendo nuevamente al comienzo. Amén. Y ese comienzo y siempre se alabó a Dios. Siempre, de toda la historia, de todo, siempre la alabanza fue hacia el Señor. Y eso es bueno porque también dice que fuimos predestinados para alabanza del Señor. Así que en nuestro espíritu está, en nuestro ADN, ¿no? Espiritual, está esa gracia de poder alabar al Señor, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Jesús también recibe adoración. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Y entonces dice en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto hablaba Jesús de esa manera porque Él se había anonadado. Y todo dice que cuando honramos a Cristo, honramos al Señor, porque ellos son uno solo, ¿no? El Padre y Jesús eran uno solo. Y hoy tenemos un nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Y ese nombre podemos tener esa libertad de honrar al Señor. Hay grupos que dicen que son, como es, trinitarios, ¿no? Que creen en la Trinidad, ¿no? Que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero sabemos que dice la misma palabra, dice que los tres son uno, que los tres son la misma cosa, ¿no? Entonces cuando se habla del Padre, se habla de Dios. Se habla del Hijo, se habla de Dios. Y cuando se habla del Espíritu, se habla de Dios. Porque la palabra del Padre, Hijo, y se habla de uno solo, de un ser espiritual. Porque Dios es espíritu. Y Dios tiene una imagen que es Jesucristo. Y eso no hay ninguna duda, ¿no? Amén. Entonces cuando Cristo decía: el que honra al Hijo, honra al Padre. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria a Dios por eso. Y dice que un leproso en Mateo 8:2 se acercó y dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme, ¿no? Y Jesús que le dijo: sí, quiero limpiarte. Y lo limpió de esa lepra que tenía. Pero acá vemos que él se postró, ¿no? Y lo reconoció como Dios. Él se sumilló a su carne, a su ego, ¿no? Y reconoció al Señor. Porque eso también tenemos que hacer, ¿no? Reconocerlo a Él. Y decimos: yo no tengo la capacidad para hacer cosas.
te reconozco, Señor. Ninguno podemos justificarlo delante del Señor, ¿no? Solamente por la sangre de Cristo. Y eso lo bueno, acercarnos al Señor de esa manera, con ese reconocimiento, esa gracia del Señor. Si hay cosas en nuestra vida que tal vez queremos cambiar, tenemos que reconocerlo al Señor y en el nombre de Jesús, porque el Evangelio de la gracia tiene poder para transformar nuestra vida, para quitar todo lo que no es del Señor y esa manifestación de Dios. Amén. Porque estamos en ese cambio. Por eso que el apóstol Pablo nos dice: renueven su mente. Tenemos que renovar nuestra mente para conocer las cosas del Señor. Renovar nuestra mente también, porque nuestra mente ha quedado cosas viejas, ¿no? Han quedado cosas viejas, cosas que quizás no honraban al Señor, pero tenemos que renovar nuestra mente para honrar al Señor, para reconocerlo a Él, que sin Él nada podemos hacer, pero con Cristo todo lo podemos, ¿no? En Cristo, el cual nos fortalece. También en Juan 9:38, vamos a buscar Juan 9, vamos a leer el 35 en adelante, dice: y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Encontramos a alguien que que tenía una ceguera espiritual, y cuando Jesús lo encontró, él le preguntó: ¿crees en el Hijo de Dios, no? Y el hombre dijo: ¿pero quién es ese? Dijo: el que está hablando contigo, ¿no? Qué tremendo tener ese encuentro. Y ahí le quitó, ¿no? Le quitó ese velo, y dice que la persona dijo, y él dijo: creo, Señor, y le adoró, y le dio esa adoración. Vemos que unos versículos atrás no sabía quién era, pero cuando el velo es quitado, ¿no? Lo reconoce al Señor. Así nos pasó a nosotros, nuestra antes de Cristo, ¿no? Algunos quizás hablábamos de Dios, quizás, pero no sabíamos quién era Él. Solamente teníamos información tal vez de la religión, o que escuchamos, ¿no? Como decía también Job: te oía, hasta había oído, pero ahora mis ojos te ven. A nosotros también nos pasó lo mismo, que habíamos escuchado tal vez que existía un Dios, que esto, pero como todas las personas no sabíamos quién era Dios, ¿no? Y Jesús dio a conocer a ese Dios, ¿no? A ese Dios todopoderoso. Y cuando nosotros se nos quita el velo y podemos adorar al Señor. Y hoy sabemos a quién adoramos, amén. Porque también cuando Jesús se encontró con esa samaritana, le dijo: ustedes adoran a Dios, pero ustedes no saben a quién adoran al Señor. Por eso en aquel día sabrán a quién van a adorar. Hoy sabemos a quién adoramos. Sabemos que adoramos a un Dios todopoderoso, al Dios verdadero. No estamos adorando ni una imagen, no estamos adorando ni siquiera algo tangible, no, sino estamos adorando a alguien espiritual que se manifiesta en lo natural, que se manifiesta en lo tangible. Y también vamos a leer en Romanos, el libro de Romanos, capítulo 1, verso 20, dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto son lo que la palabra es, la ley en otra versión, ¿no? Dice que todas las cosas, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su seriedad, se hace claramente visible desde la creación, ¿no? Todo lo que nosotros podemos ver, lo que vemos un paraíso, ¿no? Ver el Caribe, ¿no? ¿Cuánto has visto el Caribe? Todavía no fuimos ahí, pero ya vamos a llegar, Vamos a llegar al Caribe, ¿no? Y vemos toda esa hermosura, ¿no? Otra vez alguien me decía que fue a parte del Caribe, de parte de Colombia, ¿no? Y veía que vos podés ver la arena, podés ver los peces que pasan, ¿no? Y acá no se ve, ¿no? Porque tenemos diferente el mar de Argentina, pero
Ahí vemos toda la hermosura, los peces de colores, ¿no? Y todas las cosas que fueron creadas, esas bestias marinas, ¿no? Que fueron creadas. Después podemos, los que fueron a misiones, también ven las cataratas, vemos qué hermosura todas esas cosas. Y las flores, ¿no? Cuando vemos las flores que crecen, los árboles, y todo eso están, de una manera, dice que ahí también podemos encontrar la manifestación de Dios, ¿no? Yo no digo que busquemos las cosas, ¿no? Sino que vemos que la misma creación da testimonio de que fue creada. Y hay una canción que me gusta mucho que se llama Yo sé que Él vive, no me acuerdo quién la canta, y decía, si las flores le pudieran decir a los hombres, ¿no? Por cuál mano fueron creadas, ¿no? Seguramente reconocerían de que Él es el Salvador. Dice, los vientos lo obedecen al Señor, ¿no? El mar se calma por la voz de Dios, ¿no? Porque reconoce que todo lo que fue creado, todo eso, también reconoce al Señor. Entonces, si las flores, los árboles nos pudieran hablar, ¿no? Decir, no, fuimos creados son árboles cristianos, ¿no? Porque dice que toda la creación, ¿no? Dice que su eterno poder, su idea se hace visible en todo lo que Él creó. Eso es tan tremendo. Pero dice que el hombre no le dio la gloria a Dios. Y ahí estábamos todos, ¿no? A veces los que van a la iglesia de la ley usan esto para condenar a medio mundo, ¿no? Pero ahí estábamos todos. Esto fue en la caída de Adán. Por eso es que tenemos que entender las cartas de Pablo también. Después nos va aclarando, pero el primer capítulo no habla de eso, y también dice que no, tampoco dimos la gloria a Dios. Dice que el hombre cuando cayó no dio la gloria a Dios. Cuando cayó en ese pecado, ¿no? Se fue por su razonamiento, y ahí nacen muchas cosas, muchas corrientes, las filosofías, ¿no? Las religiones, todo eso nace después de esa caída, y todo en búsqueda de ¿qué? De un bienestar, de estar bien, ¿no? Y todo eso han caído, pero gloria a Dios que el Señor nos llamó, ¿no? Amén. Gloria a Dios, ¿no? Que en esa oscuridad, en esas tinieblas, en esa falta de luz, ahí dice que vino la luz del mundo, y hoy tenemos la luz del mundo. Y hoy podemos nosotros transmitir esa luz del mundo. Hoy ya no estamos condenados por lo que nosotros mismos hicimos también, porque dice que todos pecaron. No hay ninguno que pueda decir, no, yo no pequé, ¿no? O yo no hice, o yo no hago nada malo, ¿no? Otro día había un video donde hablaba una hermana que predicaba, y le preguntaban, ¿usted peca? No, yo no peco nunca. ¿Nunca peca? No, yo nunca cometo pecado, ¿no? Y eso es tremendo, porque yo hago esto, porque yo predico, porque eso querés justificar, ¿no? Todos tenemos falta, pero gloria a Dios, que Jesucristo vino y nos dio esa justificación, nos dio esa gracia, ese amor. Y por ese amor, ¿no? Esa bondad nos impulsa a nosotros a alabarlo a Él. Dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Cuando conocemos que Él es bueno, que Él es poderoso, que nos ama tanto, que no existe, que no hay pecado que nos pueda separar de Él. Amén. Por más que el hombre haga lo que haga, no puede ser, si no haber recibido a Cristo. Dice que el llamamiento es irrevocable. Nunca más Dios se va a arrepentir, ¿no? De habernos llamado. ¿Cómo están contentos por eso, ¿no? Gloria a Dios. Eso nos ponemos contentos, ¿no? Porque esa es la gracia a Dios. Esas son las buenas noticias que nosotros anunciamos, y cuando hablamos estas cosas la gente reconoce al Señor, reconoce que hay un Dios. Yo a veces cuando hablo con personas que no conocen la gracia se asombran de estas cosas. ¿Pero cómo? Pues pero está escrito en la palabra de Dios, su bondad, su amor. Cuando Cristo anduvo, dice que dio a conocer al Padre, y Él sanaba, y hacía cosas buenas, ¿no? Y es el corazón de Dios, y por eso que podemos ver a ese Dios que es amoroso, que es digno. Y cuando uno conoce eso, la alabanza no es una obligación, es una carga, es una expresión de agradecimiento hacia el Señor. Y eso es tan natural que está dentro nuestro, y lo podemos hacer.
Dice que el Señor es digno, el Señor es merecedor. Apocalipsis 4:11 vamos a estar buscando. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice que creó todas las cosas fue el Señor. Y acá también en este punto podemos decir, y lo malo, ¿quién creó lo malo, no? ¿Quién creó el diablo? Fue el Señor que creó todas las cosas. Ahora que las cosas también que el diablo y sus ángeles hayan revelado es otra cosa. Pero Dios creó todas las cosas y por su voluntad existen. Y todo es creado por Dios, hasta la música es creada por Dios. A veces encontramos, ¿no?, que la cumbia no es para Dios, que el reggaetón no es para Dios. Pero ¿quién creó eso? ¿Quién hizo que llegara? ¿Quién dio ese conocimiento de hacer ese tipo de música? Fue el Señor. Ahora que las personas lo usen para otra cosa, eso es otra cosa. Pero todo lo existente, todo lo que podemos ver es del Señor, toda la creación es del Señor. Y dice y por esa causa Él es merecedor de recibir alabanza. Y por esa causa. Y uno puede alabar al Señor, gracias porque me creaste, ¿no? Me creaste un hijo, me creaste para buenas obras. Amén. Decirle que está al lado, fuiste creado para buenas obras. Amén. Y estamos en esas buenas obras. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ser guiados para hacer esas buenas obras que fueron predestinadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviésemos en esas obras. En Salmo 139:14. Otra causa porque podemos alabar al Señor, dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice que maravillosas son sus obras. ¿Cuántos son la obra del Señor? Amén. Levante su mano a la obra del Señor. Somos la obra del Señor. Entonces somos maravillosos. Amén. Entonces podemos declarar: yo soy maravilloso porque soy la obra de Cristo. Dice que la obra que Él comenzó, Él la está perfeccionando hasta el final. Y vamos a ver nuestra alma y nuestro cuerpo en coinonía con el Espíritu. Y vamos a ser perfectos en las 3 dimensiones en la próxima manifestación del Señor, no la próxima reunión, ¿no? La próxima pues cuando se manifieste Cristo nuevamente, ahí vamos a estar completos y vamos a ser como Él, como Cristo. Pero somos en este mundo en el Espíritu como Él es. Así que podemos decir, y David decía: estoy maravillado de eso, ¿no? ¿Cuántos se maravillan de que tenemos un Espíritu perfecto, ¿no? Que somos la obra de Dios y que somos maravillosos. Y Dios dice eso, que somos maravillosos, no somos más ese gusano, no somos más ese estúpido, no hay que usar más esas palabras, porque Dios dice que somos maravillosos, y si Él lo dice, yo me quedo con eso, amén. Tampoco te quedes con lo que dijeron en tu vida. Hay personas que dijeron: no, ¿sabes que me dijeron tal cosa cuando fui chico, cuando esto? No, esas cosas olvídate, quédate con lo que Dios dice de nosotros, que estamos bendecidos, que somos amados, que nada nos puede separar de Él, que Él mismo nos sostiene a nosotros. Dice que yo lo soportaré, ¿no? Hasta las canas yo lo soportaré. Y a personas que se pinten el pelo también va a soportar el Señor. Aunque neguemos las canas, ¿no? También ahí dice que el Señor nos va a soportar toda la vida. Y eso es la grandeza de Dios. Y eso nos motiva y nos lleva a alabar al Señor, porque Él es bueno y porque Él hizo en cada uno de nosotros esa obra maravillosa. Esta sí es una buena razón para adorar al Señor. Esta es una buena razón para exaltar a Dios. Y también lo exaltamos al Señor por las cosas que Él hizo y por las cosas que Él hizo antes y que se va a manifestar en nuestra vida, en los compañeros de trabajo, que se va a manifestar en nuestra familia. ¿Ven? ¿Cuántos creen eso? Que hay cosas que no han sucedido van a suceder en el nombre poderoso de Jesús. ¿Para qué? Para que las personas puedan reconocerlo a Él como Dios. En cada milagro, las campañas, me gustan las campañas cuando
cuentan los testimonios, ¿no? Y dice, ¿quién lo hizo? Cristo, y todos alaban al Señor. Para eso también son los testimonios, para alabar a Jesucristo, para que hay un mundo que no puede creer por lo que hablamos, ¿no? Hay un mundo que no cree por lo que hablamos, pero va a creer por lo que Dios está haciendo y por lo que nosotros hacemos. Y lo que hacemos es la obra del Señor. Y van a creer por los milagros, y van a creer por las sanidades, y porque no solo el Evangelio consiste en palabras, sino también en poder de Dios. Amén. ¿Cuántos caminan bajo ese poder? Diga amén, yo camino bajo ese poder. Aunque hoy no lo vea, yo sé que se va a manifestar, porque tenemos que mantener perseverante. El que persevera, ¿no?, va a ver esas cosas. Y el que no persevera, obviamente que no, pero el que persevera en eso sí que lo va a ver, se va a manifestar. Estamos creyendo por esas cosas. Eso sí es la iglesia primitiva. Si ellos permanecían, perseveraban, también tenemos que perseverar en la palabra, perseverar en congregación, perseverar también para ver esas maravillas, perseverar en predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a Josué 6:20. El poder de la alabanza, ¿no? La alabanza tiene un poder también que se manifiesta en nosotros. Dice en Josué 6:20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocería. Yo imagino esto, ¿no? Con gran vocería gritaron. Y dice que el muro se derrumbó. El pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Esto está hablando cuando fueron a conquistar el pueblo de Jericó. Lo interesante de esto es que Dios le dijo a Josué, vayan y lo van a tomar. Y ahí no había duda que ellos no tenían que hacer nada simplemente tenían que obedecer a esa palabra del Señor. Y ellos dicen que fueron y comenzaron a tocar bocinas, ¿no? Comenzaron a alabar al Señor, comenzaron a dar gloria a Dios. Y dice que fue tanto, ¿no?, que el muro se derrumbó, ¿no? Hay un poder cuando cantamos en la alabanza, ¿no? Hay un poder que se manifiesta en la alabanza, en la adoración. Eso es tremendo. Estamos acá quizás en este lugar, pero también en lo espiritual. Hay un mundo espiritual que no vemos, un mundo espiritual de maldad que no vemos, que está operando, pero también hay un mundo espiritual de parte de Jesucristo que también se manifiesta. Y nosotros cuando oramos de acá, oramos en nuestra casa, alabamos al Señor, también hay un poder que se manifiesta. Las cadenas se rompen, el Señor hace libertad, ¿no? Dice que una ciudad tomaron, y hoy podemos orar, podemos declarar esas cosas, ¿no? Hay personas que Dios le habló, le dijo a los grandes evangelistas que decían, andá a tal lugar y predicá. Y ellos iban y predicaban, quizás como el hermano Tilly Osborne. Él dice que hacía las campañas en África y las hacía sin músico, simplemente con un megáfono, no sé, una cosa que tenía, con la esposa y con la hija, eran 3 personas, y miles de personas llegaban, ¿no? Y eso fue tan tremendo porque él estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Andá y predicar la palabra. Dice que las personas de África llegaban a miles y miles. Dice que estaban predicando y ya empezaban a ser sanados. Estaban en medio de la prédica, comenzaron a recibir sanidad. Por eso que yo declaro que también en medio de las prédicas vamos a recibir constelaciones de parte de Dios. Si venimos por ahí enfermos hoy, vamos a ver esa manifestación de Dios. Capaz estamos acá y en casa el problema está resolviendo, ¿no? Estamos acá, que pasa lo que está hablando por sus hijos, ahí Dios está obrando en eso. Por eso que es importante, mientras adoramos, mientras exaltamos al Señor, Dios está haciendo cosas en nuestros lugares también. Amén. Por eso que eso es tan tremendo, ¿no? Así que demos gloria a Dios por eso. En Éxodo 15, del 1 al 4, entonces cantó Moisés. Mira, Moisés era tartamudo, ¿no? Pegó un canto. Tremendo, ¿no? Sí, si un tartamudo pudo cantar, el Señor puede hacer muchas más cosas con nosotros, ¿no? Amén. Nada es imposible. Eso que no estaba operando bajo nuevo pacto, ¿eh? Dice, y cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, cantaron juntos y dijeron,
cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Yo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Señor es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo, ¿no? Encontramos a Moisés que espera esa manifestación de parte de Dios, ¿no? Quería libertar a un pueblo, y Faraón dice que aún Dios endurecía a Faraón. Decía no, las plagas venían sobre ellos. Y después cuando dijo que sí, dice que salió el pueblo de Israel, y ellos con sus ojos pudieron ver a un ejército derrotado, ¿no? Un ejército que nunca más tuvo esa fuerza como aquel entonces. Y hasta el día de hoy encontramos a Egipto, todo, que nadie sabe cómo hicieron las pirámides, ¿no? Y nadie sabe cómo, y dice que aún descubrieron que ellos también manejaban la luz eléctrica, también han descubierto ahora, ¿no? Hace poco descubrieron muchas cosas que tanto había ahí, ¿no? Y sin embargo ellos también utilizaban grandes ciencias, ¿no? Y todo eso dice que nadie sabe cómo han conocido eso, cómo han llegado a eso, porque no quedó nada que pueda dar testimonio de pero ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque se habían levantado contra el Señor, y el Señor lo humilló, ¿no? Y así también todas las tinieblas fueron humilladas, ¿no? Cuando Cristo fue crucificado, las tinieblas dijeron, bueno, ya ganamos. Vemos a Cristo muerto, pero al tercer día resucitó. Y dice que todas las tinieblas, el diablo fue destruido, y todas las tinieblas fueron avergonzadas, ¿no? Y hoy esas tinieblas andan por ahí, pero es el león rugiente, ¿no? Porque no tiene, buscando a quien puede devorar, dice la palabra. Pero ese león no tiene ni dientes, porque solamente usa el engaño, la astucia usa, pero no tiene poder contra nosotros, porque el poder que tenía, que Adán le dio, ese poder lo tomó Cristo y se lo dio nuevamente a la iglesia. Amén. Hoy tenemos ese poder nosotros. Tampoco tenemos que dejar avasallarnos con la palabra del enemigo, sino que debemos decir, mi Dios te venció, yo soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me puso por cabeza y no por cola. Amén. Esas son las palabras, eso es lo que podemos decir. Y cuando decimos esas cosas, todas esas circunstancias, todo aún los espíritus, ¿no? que se manifiestan, todo eso desaparece, porque no tiene poder contra nosotros. Fue tremendo, ¿no? Ver a un ejército poderoso hundirse, echar a la nada, a ese faraón que se jactaba de tanto. Dios lo llevó a eso, ¿no? Pero gloria a Dios que le dio el triunfo a Moisés, que era una persona que era tartamudo, una persona que tenía 80 años, mirá, 80 años. Vemos una persona de 80 años y decimos, este viejo ya no puede hacer más nada, ¿no? Sin embargo, Moisés tenía 80 años, ¿no? Y vivió mucho tiempo después, ¿no? Eso es tremendo. Y ver la manifestación de Dios. Ellos alabaron al Señor, exaltaron y reconocieron que Él es Dios. Por eso, estar quietos y reconocer que Jesús es Dios, ¿no? Estamos quietos en descanso y oramos, alabamos al Señor, y eso va a ocupar de cada una de nuestras cosas. También en Hechos 16:25 encontramos el apóstol Pablo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro
Y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando en aquella misma hora la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y todos los suyos. Y llevando a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Tremendo, ¿no? Estaban presos ellos. ¿Y qué estaban? Orando, alabando al Señor. Y dice que de repente hubo un derrumbe. Uno puede haber pensado, bueno, estamos alabando al Señor y todo se derrumba, ¿no? Pero también había un propósito ahí. Dice que ese carcelero se iba a matar, se quería quitar la vida. Porque yo me imagino que las autoridades de él le decían: si uno se escapa, la cosa que podía haber pasar, él prefería matarse él antes que lo encuentren los otros, ¿no? Tremendo, ¿no? Y dice que Pablo y Silas le dijeron: no, pará, no te mates, pará, que estamos acá nosotros. Y se ve que le habían predicado a él, porque él preguntó: ¿cómo hago para ser salvo, no? Y anteriormente no había creído por la palabra que le habían predicado, porque él tenía el conocimiento, si no, no hubiese preguntado esa palabra. Dice, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo. Y también le profetizó, dijo: y tu casa también va a ser salva. Y dice que también fueron a la casa, ¿no? Y también todos fueron salvos por ese mover de parte de Dios, ¿no? Y eso es tan tremendo, y eso nació de que ellos estaban orando y alabando al Señor. Hay un poder en la alabanza de Dios, hay un poder que Dios expresa, ¿no? Cuando nosotros le alabamos a Él, cuando reconocemos que Él es Dios sobre todas las cosas. Por eso que cada vez que alabemos al Señor, usted vaya pensando, vaya entregando al Señor: tengo tal cosa, dejo en tus manos, y alabe al Señor. Y va a ver cómo Dios va a responder. Los problemas van a ser solucionados. Y si hay enfermedad, va a ser sanada. Y si hay angustia, herida del alma, también van a ser sanados. Porque hay un poder en la alabanza del Señor. Hay un poder que se manifiesta cuando nosotros nos ponemos en coinonía, ¿no? Con los que están acá adelante, con Ángel, con Raquel, ¿no? Y podemos juntos alabar al Señor, exaltar el nombre de Cristo, ¿no? Y Dios va a hacer grandes cosas, porque Dios está haciendo grandes cosas, amén. Y esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos esa gracia y ese favor, que la alabanza es para el Señor, es por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Pero como Dios es bueno, también la alabanza somos motivados, somos sanados, y también grandes cosas, como pasó con Pablo. Estaban alabando, se derrumba todo y Dios los lleva a hablar a personas y fueron salvos. Y ellos estaban en la cárcel, y de pasar de la cárcel a estar en una mesa, a comer, a tener comida, a tener aún la prosperidad también se manifiesta. Y todo nace de que reconocieron a Dios y alabaron el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús, ¿no? Si tienes problemas, circunstancias, alabar al Señor, reconocer a Él los caminos, y todo va a ser acomodado. Dios va acomodando todas las cosas, pieza por pieza van a acomodar en el nombre de Jesús, y veremos esa victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Muchas gracias por compartir este momento junto a nosotros. Te invitamos a que te contactes con nosotros vía WhatsApp al 11 66 00 29 81, 11 66 00 29 81, o encontrarnos también vía Facebook, Instagram o Twitter como Tiempo de Victoria. Te esperamos en nuestro próximo programa.